grupo de encapuchados interrumpió este martes una transmisión en vivo del canal de televisión TC de Guayaquil y amenazó con armas a todo su personal. Los atacantes obligaron a las víctimas a tirarse al suelo, mientras en el fondo se escuchaban gritos. Tras tomar el canal, cortaron la luz y mantuvieron como rehenes a los funcionarios del canal. El asalto en vivo en directo. Se metieron en plena programación en vivo. De esta forma fue que el mundo pudo ver cómo los periodistas eran sometidos. Los que pudieron se escondieron en diferentes espacios del edificio y empezaron a pedir auxilio. Ante esto, la policía ecuatoriana informó que había desplegado a sus unidades especializadas en el lugar. Además, dijo que había detenido a varios de los delincuentes, recuperando el control de las instalaciones del canal. Tras la intervención policial, los trabajadores de TC Televisión fueron liberados y recibieron asistencia médica. Asimismo, se registró como varios encapuchados intentaron tomar también la sede de la Universidad de Guayaquil. En redes sociales, algunos usuarios denunciaron el posible secuestro de profesores y estudiantes de la institución. Poco después del asalto a la televisora, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto en el que declara la existencia de un conflicto armado interno en el país y designó como grupos terroristas a varias bandas criminales. Recordemos que este pasado lunes el presidente de ese país había decretado el estado de excepción en todo Ecuador durante 60 días, después de que el domingo se fugara de una prisión Adolfo Macías, o alias El Fito, un peligroso narcotraficante. Después de esto, se produjo varios motines carcelarios con rehenes. Este martes también se informó del secuestro de al menos 7 policías y varias explosiones en las provincias de Esmeralda y Los Ríos, según algunas agencias de noticias. Importa la vida de todos los papeles del Ecuador, así mismo no nos importa la vida de todos tus funcionarios. Ayúdenme señores ahí con esto. ¿Qué dice? Señor presidente, solicito de todas las maneras más comedida que la seguridad es de todos los ecuatorianos y solicito de la manera que se arregle este asunto. Por otro lado, en las últimas horas se ha difundido varios videos en los que se muestran ejecuciones a policías y guardias carcelarios, donde se puede ver cómo los delincuentes asesinan en vivo a los rehenes, quienes en las últimas palabras ruegan a las autoridades acceder al diálogo con los criminales. Uno de los más estremecedores ha sido el que muestra a criminales tomando a un guardia carcelario para posteriormente atar una soga a su cuello y ahorcarlo frente a sus compañeros. Situaciones de máxima tensión en este momento en Ecuador. Y pedimos disculpas. Gracias, Leo. Lo primero, por favor. Pedimos disculpas por esas imágenes, de verdad que pedimos disculpas porque son imágenes muy fuertes, son reales. Es lo que está pasando ahora en Ecuador, es terrible. Una situación muy crítica y de terror. Prácticamente esto es terrorismo, así es como lo han calificado los medios internacionales y el propio gobierno ecuatoriano. Por favor, si hay gente sensible, si hay gente que sabe que estas imágenes lo pueden perturbar, no las vea. De todas formas, nosotros vamos a tratar de informar mucho al respecto. Estamos con una periodista in situ en el lugar. Sin embargo, por favor, mucho cuidado con las imágenes, está con menores. Son imágenes muy fuertes y perturbadoras. Sí. De antemano se lo decimos. Nada que no esté en las redes, nada que no esté circulando, pero este es un medio a nivel nacional, es un medio abierto y tomamos las previsiones para ello. A ver, últimas informaciones dan cuenta de que se ha liberado a 3 policías que estaban secuestrados en Machala. También se ha reportado hace unos 10 minutos una balacera en los exteriores del hospital de Machala. Seguimos en este lugar. Ya ha habido repercusiones, reacciones. Por ejemplo, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, le está ofreciendo apoyo de las fuerzas de seguridad para enfrentar este narcoterrorismo. El expresidente Rafael Correa le da todo su apoyo al presidente Noboa. Políticos colombianos también han expresado su apoyo a todo lo que está pasando. Lo cierto es que, a ver, este gobierno impone un decreto, el 111, por el cual señala de que 22
2 grupos delincuenciales son declarados como grupos terroristas. Y están siendo en este momento buscados para que sean capturados, porque realmente lo que está pasando en Guayaquil es terrible. ¿Podemos hablar con la periodista? Estamos con Nancy Vélez, periodista de Ecuador. Nancy, gracias. Gracias por darnos esta entrevista, por darnos estos minutos. Lo primero, expresarte nuestra más sincera solidaridad de parte de todos nosotros, por supuesto, y de la gente de producción. Lo que estamos viendo nos pone muy mal. Ni me puedo imaginar lo que debes sentir tú viviendo allá. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos. Lo que ha ocurrido desde la noche de ayer en Ecuador no tiene precedentes en nuestro país. Y aquel Ecuador que era tranquilo, pues solamente es un recuerdo del pasado. Hoy todo el país está totalmente conmocionado. Hace pocos minutos, lo más reciente, la policía confirmó que 2 de sus uniformados fueron asesinados en un sitio conocido como Nobol, en la provincia del Guayas, límite con Manabí, donde yo me encuentro. Manabí también está entre las provincias más violentas del país. De hecho, José Adolfo Macías Villamar Fito, identificado por la policía de ser el líder de los Choneros, una de las agrupaciones delictivas más violentas y con mayor antigüedad en el país, es de Manabí. Y en estos momentos, pues la policía ha establecido un plan de recompensas para buscarlo a él y también a Colón Pico, otro sujeto también identificado de alta peligrosidad y que hace pocos días había sido detenido luego de que la fiscal general de la Nación lo acusara de orquestar todo un plan para asesinarla tras la revelación del caso Metástasis, justamente este caso que ha destapado una olla de grillos en el Ecuador. La situación realmente está candente. Hoy todas las universidades públicas se anunciaron, cerraron sus puertas, los hospitales, incluso hace pocos minutos el hospital del Ministerio de Salud Pública, el hospital del IES, ha anunciado que se suspenden las consultas externas, que se van a reprogramar las citas. Instituciones públicas, privadas, todas han anunciado teletrabajo, porque lo que se vive es algo que realmente nunca había ocurrido en nuestro país, y más aún ahora, pues el presidente de hecho también ha identificado información sensible que se filtró supuestamente. Sí, claro que sí, adelante. Nancy, te saluda Daniel. Evidentemente es un momento muy complejo, son momentos que han servido como activadores de la violencia que ya no tiene freno en Ecuador. Siento que el estado de excepción haya sido uno de esos activadores de la violencia que va en escalada hacia arriba. Es una de las medidas más radicales que puede tomar un gobierno para retomar el control de la seguridad civil. Sin embargo, no ha funcionado. ¿Cuáles son las medidas que está analizando el gobierno para frenar todo ello? Porque ya no hay vuelta atrás. Estas imágenes son muy, muy duras, pero yo creo que va a ser un punto de inflexión en la historia de Ecuador. Sin duda alguna, pero nosotros venimos en una escala de violencia, una espiral que no termina y que prácticamente en estos momentos está rebasando el vaso. Es como dice, es la gota que está derramando el cántaro. Y lo que se vivió hoy día, sin duda alguna, con la incursión de este grupo armado ATC Televisión, estremeció a toda la población, tanto que prácticamente se paralizó el país. Era una congestión, las gasolineras totalmente llenas, los locales cerrados, familiares que se quedaron atrapados en centros comerciales, en casas donde estaban, personas que evitaban salir porque como ustedes pudieron ver el tema de los coches bombas, son 10 provincias donde se registraron hechos violentos, más de 30 vehículos en estas 10 provincias incinerados. O sea, si tú tienes tu vehículo en la calle, no importa si eres bueno o malo, de quien sea ese vehículo, te le tiran una bomba y te lo destruyen. O sea, la población civil está aterrada y está pagando los platos rotos, como decimos en el argot popular acá en el Ecuador. Y hoy el presidente ha decretado, los estados de excepción no han funcionado en el país. De hecho, desde ayer estamos en un estado de excepción y anoche pues hubo algunos atentados, secuestros de policías en estado de excepción. Hoy el presidente se ha reunido con el Consejo de Seguridad Pública, el COSEPE, uno de los órganos máximos del Estado, y allí es cuando se ha establecido este decreto 111 que establece conflicto interno. Prácticamente Ecuador está en un estado de guerra en estos momentos. A ver, y un estado anárquico.
anárquico, ¿no? Un estado anárquico, porque estos grupos delictivos evidentemente están midiendo fuerza también con las fuerzas de seguridad del Estado. A ver, este decreto supremo pondría como objetivos militares a todos los integrantes de estos 22 grupos que han sido denominados terroristas. Yo quiero preguntarte algo, Nancy. ¿Cuándo ha comenzado este problema en Guayaquil? ¿Cuándo se les ha ido de la mano? Se le ha ido de la mano al Estado el poner orden, el poner justicia, en que los grupos delictivos y la inseguridad y también el narcotráfico están campeando en este lugar. ¿Cuándo? Por favor, ¿me puedes dar un retrato de lo que ha pasado así brevemente? Y bueno, si hacemos una radiografía de todo esto que ha venido pasando en el Ecuador, podríamos decir que hace mucho tiempo ya se venía hablando de la incursión de grupos narcos de otros países, entre ellos, por ejemplo, como México y Colombia. Y bueno, nos fuimos al tema de la pandemia en el año 2020 y cuando regresamos de ese encierro nos encontramos con que los grupos delictivos habían tomado fuerza. Hay quizás muchas teorías, muchas hipótesis, no se sabe realmente el trasfondo de quienes manejan más información, pero lo cierto es que en estos 2 últimos años, desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, todas estas situaciones, las riñas dentro de las cárceles, los ataques, por ejemplo, ahora el tema de las extorsiones, es una situación pero increíble. Puedes tener hasta un pequeño asadero de pollo y vender en la esquina y te extorsionan con $2, con $5, y hay quienes se han resistido y han sido asesinados por $10. O sea, hasta ese nivel y imagínate. hasta ese... Nancy, sabemos la situación difícil, ¿no?, que se había estado enfrentando ya hace muchos años. Sabíamos también que Daniel Noboa tenía un gran desafío de poder trabajar contra la inseguridad ciudadana que se está viviendo en el Ecuador. Pero ahora que se está agravando la situación, coméntanos de qué manera se está trabajando. Sabemos también acerca de la fuga de Fito, de este líder también de la organización terrorista. ¿Qué se sabe? ¿Cómo piensan capturarlo? ¿Qué planes se han activado? ¿Cómo está la gente? Bueno, justamente para evitar la filtración de información sensible, porque con el caso Metástasis, toda esta olla de grillos que destapó la fiscal y donde esta corrupción ha escalado a niveles impresionantes en instituciones del Estado, coroneles, jefes policiales, narcos que sustentaban o financiaban o auspiciaban a hijos, por ejemplo, de policías, de legisladores. Entonces, a esos niveles la situación realmente es preocupante. Y tanto es que el presidente ni siquiera ha anunciado a los medios de comunicación, ni siquiera había anunciado el denominado Plan Fénix, con el que él pensaba disminuir esta ola de violencia, pero al parecer el gobierno se filtró la información. Todavía no se ha identificado quiénes de los altos coroneles de los filtró esa información. Filtró esa información y llegó justamente... O sea que Nancy, por un lado, no se puede ni siquiera confiar en los altos mandos, porque me imagino que esa información súper sensible la manejan un grupo de 4 o 5 personas. O sea que imagínense, estamos hablando de que la corrupción está allá arriba. Por un lado es eso, y segundo, una cosa que me ha llamado la atención de todas las imágenes que hemos visto de todos los ataques terroristas, es que siempre hay alguien grabando. O sea, uno de los chicos que está perpetrando esto está grabando para que se haga viral. Es decir, quieren instaurar el miedo, quieren instaurar el temor. Como justamente eso es el terrorismo. El terrorismo, claro. Estamos definiendo a la palabra terrorismo, porque fíjense que en todas las imágenes que hemos visto, no solamente en la toma del canal de televisión, en las otras también, siempre están grabando, tienen ese comportamiento terrorista, ¿no es cierto, Nancy? Para causar sin duda alguna pánico en la población. Ayer, por ejemplo, anoche, el secuestro de este policía en Quito, en la capital de Ecuador, en el sector de Chillogallo. Un policía que ya estaba a punto de terminar su guardia, lo secuestran, era subteniente, suplica, se identifica quién es. Al final, la verdad, personalmente no imaginé nunca que le iban a disparar cuando el policía terminara de hablar. Lo acuestan y le disparan ahí al rojo vivo. Me impresioné demasiado de ver esa imagen, como usted dice, muy perturbadora. Y por ejemplo, estas imágenes que ustedes difundieron, personalmente no las he podido ver. Soy periodista y tengo muchos años en el ejercicio, más de 20 años, pero esa
esa imagen de que está ahorcando a un guía carcelario para mí resulta demasiado fuerte. Y, por ejemplo, ver a mis colegas de TC Televisión con los que hemos trabajado codo a codo, suplicar, ver cómo le ponían un taco de dinamita, créanme los que dicen que los periodistas debemos ser fuertes y que no debemos estremecernos ni sensibilizarnos, pero yo no pude contener y en ese momento de ver esas imágenes de mis colegas que pedían ayuda, sin duda alguna se me salieron las lágrimas. No, por supuesto. Y son imágenes que si uno no entiende el contexto, le parece pues salidas de una película de terror o que parece algo de ficción, pero no, es real. Tomaron un medio de comunicación masivo para sembrar ese terror. Ahora, yo tengo dos consultas porque, bueno, ya al haberse filtrado el Plan Fénix, cuando uno habla de las Fuerzas Armadas en las calles, cuando entra derechos humanos, en algún momento de la historia se puede hablar de genocidio. ¿Se ha tomado en cuenta esta situación? ¿Se va a tomar mano de la policía? Porque algo se tiene que hacer para evitar una escalada inminente entre los siguientes 3 días que vamos transcurriendo, porque hasta el momento no ha parado en nada. Yo creo que esto va de escalada para arriba. Por supuesto, y yo creo que en este momento ustedes lo dijeron al comienzo de la intervención, el presidente puede hacer un quiebre en la historia porque todos los ecuatorianos, sin excepción alguna, apoyan la medida que él vaya a tomar para frenar esta ola de violencia. Por el momento, en algo ha calmado o ha sido un aliciente el hecho de que haya él decretado este conflicto armado interno y que todos estos 21 grupos delictivos identificados dentro del decreto 111 se hayan convertido en objetivo militar. El hecho de que las Fuerzas Armadas, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, aérea, terrestre y marítima, salgan a las calles, yo creo que de alguna forma va a ayudar a minimizar el impacto, porque esta noche las calles están totalmente vacías, no hay nada en la calle, es como que si estuviéramos en pandemia, todo el mundo se ha resguardado, es una cosa increíble, impresionante, y cómo afecta esto a la economía, cómo los comerciantes que de por sí, por ejemplo en Manabí venimos afectados por un terremoto, luego vino la pandemia y ahora esta pandemia de inseguridad, totalmente quebrados, y con esto pues eso, que los turistas no van a llegar a nuestro país. No, pero es un tiempo nomás, Nancy. La verdad es que desde acá les mandamos fuerzas a ti, a todo tu país, son momentos decisivos, la verdad. Ese quiebre, es decir, o se lo hace bien o no, pero creo que esta vez sí las cosas van a va a haber un buen resultado, porque eso es evidente. El tema de la inseguridad ciudadana lo estamos viviendo casi en toda América Latina y creo que a nivel mundial es un problema muy grande. El narcotráfico es otro flagelo enorme con el que estamos conviviendo prácticamente en todo el mundo. Así es que fuerza, Nancy, y estaremos molestándote en otro momento. Colegas, siempre para informarles a ustedes en el momento que lo necesiten. Un abrazo y bueno, aquí estaré. Hasta pronto. Hasta pronto.